Mejor. Buenas noches, bienvenidos a esta aventura bíblica, ¿verdad? Que hoy empezamos. Antes de la oración y empezar a lo que quisiera compartir el día de hoy, no va a haber apuntes esta vez en papel, porque aquí en la lista marca 82 registrados, entonces no, pues va a ser mucho papel. Y la gran mayoría de los nombres, como por lo menos 60%, tiene un número de teléfono. Entonces voy a pedir un voluntario que quiere tomar esta lista y formar un grupo como ustedes quieran, un grupo por WhatsApp, por los que tienen, o por email, como ustedes decidan, y ya puedo mandar los apuntes de esta manera. ¿Okay? Pero aquí está la lista. Quien quisiera aventarse el compromiso, la puede recibir al fin, ya todo el mundo va con él al final para checar si su número de teléfono. Los que ya dieron su número de teléfono está bien, pero varios no dieron, y hacer un grupo y ya puedo mandar apuntes ahí para no imprimir tanto, ¿verdad? Y como dije, no se preocupen tanto los apuntes, que nada más, pues a algunas personas les gusta tener algo, un apunte, está bien, pero si no apunta nada, si no lee nada, no les va a pasar nada, no hay ningún peligro, pues todo el mundo va a estar bien. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este día que de tu generosidad hemos recibido. Te damos gracias también por la oportunidad de estar aquí en tu presencia, abriendo nuestras mentes y corazones a recibir tu palabra, a profundizar nuestra experiencia con tu palabra, para también así crecer en nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que mandes al Espíritu Santo, que siempre ha guiado a la iglesia en la recepción y en la meditación de tu palabra, para que este Espíritu nos acompañe y nos guíe durante estas clases, a conocerte mejor, a recibir mejor tu palabra y a rezarla y a ponerla en práctica de mejor manera. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a los que estamos aquí, también a los que nos están escuchando o viendo desde su computadora o su teléfono. Generalmente la primera clase, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí? Generalmente la primera clase en las escuelas se presenta el maestro, dice a qué hora sale el pan, qué tipo de torta le gusta y todo eso, y a veces hasta se presentan los estudiantes. Aquí ya nos conocemos todos, ¿verdad? Ellos saben quién está hablando, yo sé quiénes son, y los que están viendo ahí por computadora, todos somos hermanos y hermanas, hijos y hijas de Dios. Ya se acabó la presentación. ¿Okay? El curso es sobre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que también escribió Lucas. Es dentro del Nuevo Testamento. Lucas es el tercer evangelio en el orden que le tenemos en la Biblia, y los Hechos de los Apóstoles vienen después de los evangelios, después de los 4 evangelios, ¿verdad? Y todo eso es parte de un conjunto mucho más grande de libros que se llama la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces pensé que antes de entrar directamente a empezar a meditar
el contenido y la manera que narra el Evangelio Lucas, que sería a lo mejor bueno de empezar con como una pequeña iniciación. Muchos de ustedes a lo mejor ya han tomado algún curso, algún retiro sobre la introducción a la Sagrada Escritura. Entonces, para ustedes, pues esto tómalo como un pequeño repaso. Y los que no lo han hecho, les va a dar un poco una idea de cómo acercarse al texto bíblico, porque no es como cualquier otro libro que nosotros podemos leer. No es historia, no es tampoco novela, no es tampoco como ficticio, pero es una experiencia vivida. Cuando cuando escuchamos la proclamación de la palabra de Dios, cuando nosotros mismos leemos la palabra de Dios, es una experiencia vivida, no es algo que es exterior a nosotros. Entonces, quisiera presentar un poco, pienso yo, ¿verdad? A lo mejor esta sesión va a ser la más aburrida, porque hay un poco de technicalidades que voy a mencionar de la manera más sencilla posible, pero esto nos va a dar una idea de qué es la palabra de Dios cuando lleguemos pues a empezar a hablar del texto de Lucas, del texto del Evangelio de Lucas, cómo esto forma parte de un conjunto de libros que conforman la Biblia, libros, y que es palabra de Dios, que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, primero vamos a ver que la Biblia es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros y la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Palabra de Dios en palabras humanas. ¿Qué significa? Significa que Dios ha inspirado a seres humanos para escribir con las palabras conocidas de los seres humanos, pero para expresar, para comunicar la palabra de Dios. Y la Biblia se estructura en dos grandes tomos. El primero, que se llama Antiguo Testamento, que está conformado por 46 libros, y el segundo, que se llama el Nuevo Testamento, que está conformado por 27 libros. El Antiguo Testamento es todo lo escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento es todo lo escrito después de Cristo. Y durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, no se escribió nada. Cuando Él estaba, no se escribió nada. Dios estaba presente y no se escribió nada. Se escribió antes y se escribió después, ¿verdad? Pero como lo vamos a ver más adelante, todo se tiene que entender referencia a Jesús. Entonces, no se preocupen si es chiquito, lo que está ahí se lo voy a decir. Para abordar el texto bíblico, necesitamos 5 nociones básicas que nos ayudan. Primero, la Biblia es revelación de Dios, la revelación. La Biblia es Dios que se da a conocer a nosotros, Dios que se da a conocer. Es decir, nosotros no podemos abordar el texto bíblico, no podemos abordar la palabra de Dios por nuestro propio conocimiento, nuestro propio entender. Dios se revela, Dios se da a conocer. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, o cada vez que leemos la Biblia, o cada vez que rezamos la Biblia, siempre tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios me está dando a saber en este texto, qué es la dimensión de Dios que Dios me quiere dar a conocer en este texto. También hay la dimensión histórica de la Biblia. Los hechos suceden en la historia, porque nosotros vivimos inmersos en la historia. Es decir,
Dios viene entonces en un proceso histórico dándose a conocer a nosotros desde la creación y después de la elección del pueblo, la promesa de la salvación, hasta que Dios mismo vino a visitarnos en Jesucristo. Hay historia, por eso también vamos a ver que hay etapas de la revelación, de que Dios se da a conocer. La Biblia es literatura porque es la revelación de Dios en la obra literaria, pero también quisiera mencionar aquí que Dios no se da a conocer nada más en la Biblia. Es decir, Dios no está limitado en su deseo de darse a conocer a nosotros dentro de la Biblia nada más. Entonces, para decir lo que no está en la Biblia, Dios no lo puede decir. Como decir a Dios, oh, Señor Dios, usted ya dijo todo. Lo que usted no dijo en la Biblia ya perdió la oportunidad, ahora no lo puede decir. No es así, pero es una de las maneras que Dios se revela a nosotros tras esta obra literaria que es la Biblia. Y la Biblia se nos da con el final de salvarnos. La palabra de Dios se nos entrega con esta intención, con esta finalidad, que nos ayude a vivir nuestra relación con Dios de tal manera que lleguemos a la salvación, lleguemos a la santidad, lleguemos a compartir la vida de Dios, no solamente después de la muerte, pero a diario, a partir de hoy, este día de hoy. Y la Biblia, esta palabra de Dios, se da conjuntamente con el don de la fe. El don de la fe, Dios da el don de la fe a la comunidad, a la familia de Dios, a la iglesia. Y de igual manera la palabra de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura también se nos da como iglesia. Entonces la iglesia es custodia de la palabra de Dios para asegurarse que está bien recibida y para asegurarse también que está entendida y interpretada de manera ortodoxa, es decir, de manera correcta. Entonces, la revelación divina, estamos hablando de que Dios se da a conocer. Dios se da a conocer en varias formas, se da a conocer en palabras y en obras y también en etapas. Cuando vemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, vemos en los evangelios, Jesús habla y actúa, ¿verdad? Y de todo lo que dice nos da a conocer a Dios y de todo lo que hace también nos da a conocer a Dios, ¿verdad? Dios se revela a nosotros en palabras y obras. Y hay muchos documentos, no necesitan memorizar nada de eso, muchos documentos de la iglesia que expresan esta enseñanza, esta doctrina. Este documento, por ejemplo, que se llama De Verbum, Palabra de Dios, es el documento que utilizamos para explicar la revelación de Dios. Se escribió ese documento durante el Concilio Vaticano II, un concilio que es la reunión del Papa y todos los obispos del mundo. Y ahí, en los años 1962 a 65, se celebró este concilio, esta reunión en la Ciudad del Vaticano. Se entendió y se explica que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, ¿verdad? Y lo hace mediante los hombres por medio de Cristo, que es Dios mismo, Verbo encarnado, que el Padre permite que nosotros tengamos acceso al Espíritu Santo que abre nuestra mente y nuestros corazones a recibir y a entender la palabra de Dios con el fin de salvarnos, ¿no? Como dice San Juan al final de su evangelio, todo eso se ha escrito para que ustedes, recibiéndolo, reconozcan a Jesús como el Salvador del mundo y que a través de él tengan fe y se salven.
Entonces no es nada más una literatura, un libro, una palabra cualquiera. Es importante siempre mantener esto en mente, es decir, a veces uno puede tratar de entender con categorías humanas. Bueno, entonces dice la Sagrada Escritura esto, pero ¿cómo es posible? Yo no lo entiendo. Pues no es así. Si Dios no te da el Espíritu, si Dios no te da la gracia, no lo vas a entender. ¿Y cómo lo quieres entender, verdad? ¿Cómo lo quieres entender? Porque a veces también pues, hemos tenido contactos o nosotros mismos donde alguien pues toma una parte de la Escritura, un versículo que le conviene, ¿verdad? ¿No? Cuando pues, un señor a lo mejor ya quiere que le traigan sus 18 de la tienda y llama a su esposa y dice, ¿recuerdas que Dios dice que hay que ser obediente al marido? Cómprame mi cerveza y no me hagas preguntas. Bueno, no es así, no, porque a veces podemos manipular, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, lo importante es saber, Dios se revela a nosotros, lo hace a través de Cristo. Como lo vamos a ver un poco más adelante, no podemos nosotros entender nada de la Biblia si no ponemos la referencia a Cristo. Solamente en Jesús se puede entender todo lo que se escribió antes y todo lo que se escribió después. Y Jesús es quien le da sentido a toda la palabra de Dios, él mismo siendo palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este documento sigue diciendo que el plan de Dios en darse a conocer a nosotros se realiza con hechos y palabras. Y los hechos y las palabras en la palabra de Dios están intrínsecamente juntos, están intrínsecamente conectados. Es que Jesús dice en el Evangelio, mi Padre trabaja siempre. Entonces, Dios habla y obra siempre, siempre. Y por eso ahí en la carta de Santiago, pues se habla de fe sin acción, ¿verdad? Que si nada más profesas la fe y no tienes acción, no tienes actos que acompañan tu profesión de fe, entonces te falta algo. ¿Okay? Entonces, como están diciendo que Dios habla y obra al mismo tiempo. Y su acción en la historia, ¿no? La historicidad, su acción en la historia confirman las palabras de la doctrina católica, ¿verdad? Hablando de etapas de historia, Dios se ha dado a conocer en etapas que vemos dentro de la Biblia. La primera etapa es cuando Dios promete a Adán y Eva que Él iba a reconciliarse con ellos, que Él iba a reparar la falta o lo que se había roto por el pecado. Es allí en el Edén que Dios dice, yo he creado al ser humano por amor y he creado al ser humano para que permanezca en mi amor. Y voy a hacer todo para que el pecado no venga a romper esa intención inicial. Y la intención inicial de que Dios quiere poner los medios para que el pecado no ponga una barrera entre nosotros y Él, esta sigue siendo, según nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, sigue siendo la intención de Dios hasta el día de hoy. Dios no se complace con el sufrimiento del ser humano. Dios no se complace de ninguna manera con sufrir las consecuencias del pecado. Dios desde el principio ha prometido reparar, ha prometido restaurar la dignidad que nos dio al salvarnos. Y la segunda etapa fue la alianza que Dios hizo con Noé. Cuando el ser humano en el mal uso de su libertad se estaba alejando del camino de Dios, Dios hizo como un resetear, reempezar.
Entonces, con Noé reempieza después del diluvio esta nueva creación con la misma intención que siempre ha tenido de poder vivir una buena relación con el ser humano. Y las etapas seguirán la elección de Abraham. Dios le dice a Abraham, tú eres mi amigo, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir no solamente a ti, voy a bendecir también a todos tus descendientes. Voy a ser de ti padre de una nación numerosa. Y no le pone ninguna condición. Dios nada más le dice a Abraham, porque eres mi amigo, no solamente te bendigo a ti, pero bendigo también a todos tus descendientes. Y los descendientes de Dios, de Abraham, pues otra vez poco a poco empiezan a jalar hacia fuera de los rieles y Dios hace una nueva alianza con Moisés y da los mandamientos. Los mandamientos que no son prohibiciones, los mandamientos nada más quieren decir permanezca en el amor con Dios, en el amor de Dios. Aquí está unas ayudas, unos recursos para poder permanecer en el amor de Dios. Y Dios lo hace porque quiere ser fiel a la promesa que le hizo a su amigo Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham, voy a bendecir tu descendencia, y ya llegando a la etapa de Moisés, dicen, bueno, ya algunos de estos son un poco cabezones, entonces les voy a dar ayuda para que sigan recibiendo la bendición que yo le prometí a mi amigo Abraham. Y después del éxodo, de la experiencia del viajar, de la esclavitud en Egipto y ir a la tierra prometida, que sigue siendo la experiencia del cristiano. Estamos en el éxodo siempre, en ese movimiento desde la esclavitud del pecado hacia la tierra prometida, que es una tierra de gracia y de bendición, una tierra que Dios siempre bendice, ¿verdad? Entonces estamos siempre en ese movimiento de purificación. Dios después va a expresarse como el verdadero rey del pueblo. Es el rey del pueblo. Entonces, en el tiempo de los reyes, David, Salomón y todos esos reyes, ellos son nada más representantes de Dios. Dios es el verdadero rey. Y por eso nosotros cuando nos bautizamos, cuando se nos da la unción con el santo crisma, se dice que desde ese momento participamos con Cristo en su ser rey, sacerdote y profeta, ¿verdad? Dios es el verdadero rey del pueblo. Y durante este reinado, Dios promete que Él va a venir a instalarse como rey del pueblo de forma permanente a través del Mesías. Por eso, ahí todo eso tiene conexión ¿por qué los judíos piensan que esperan un Mesías guerrero, un Mesías que va a venir a instalarse como los reyes que ellos conocieron? Porque Dios da la promesa al mismo tiempo. Cuando empieza el reinado de David y Salomón, Dios da la promesa de que yo mismo voy a venir a instalarme en el trono, ¿verdad? En el trono. Por eso cuando Jesús, que es un carpintero que nació a la periferia de la vida social, allí en Belén y después vive en Nazaret, cuando él viene y dice yo soy el Mesías, seguramente la gente dice no, porque la promesa que Dios le hizo a David no fue así. Nosotros queremos un rey que va a venir a quitarlos a los romanos y devolvernos nuestra independencia y ponernos en superioridad, porque Dios dijo que Él mismo iba a venir a tomar ese lugar. Entonces ahí habrá ese choque cada vez entre Jesús y los oyentes que no entienden que Él puede ser el Mesías. Pero Dios hablaba de otro tipo de reino, de otro tipo de reinado, un reinado que incluye a todos y un reinado que es mucho más una conversión del corazón y de la mente. Entonces, otra etapa será el exilio. El pueblo va a perder la guerra, van a ser llevados al exilio
Y de ahí los profetas empiezan a decir al pueblo que Dios no se ha olvidado. Pero nosotros también en la vida nos encontramos a veces exiliados en nuestra soledad, exiliados a veces en la incomprensión, exiliados en la enfermedad, exiliados en la depresión, exiliados en la oscuridad. Y la voz del profeta nos sigue diciendo, Dios no se ha olvidado. Dios no se va a olvidar de su promesa hacia ti. Dios te va a sacar de eso y te va a llevar nuevamente a lo que Él llama tierra prometida para ti. Y la plenitud de la revelación está cuando Jesús viene, la encarnación. Dios se hace uno de nosotros, viene a vivir con nosotros, viene a que podamos verlo, que podamos escucharlo, que podamos tocarlo. Entonces esto es como Jesús viene y dice, de Dios quieren saber, aquí está Dios. Aquí está Dios. Por eso nosotros no podemos hablar de la Biblia si no es en referencia a Jesús. Porque todo lo que viene antes, que se llama el Antiguo Testamento, es preparación de la llegada de Jesús. Y todo lo que viene después, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita desde el Pentecostés, primer Pentecostés, ese tiempo se llama el tiempo de la iglesia o el tiempo de la espera, hasta que Jesús venga por segunda vez para venir ya a concluir toda la obra, ¿no? El día que a veces escuchamos llamar como el día del juicio final. Y esto es donde estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Cuánto va a durar el tiempo de la iglesia? Jesús mismo dice en el Evangelio que solamente Dios el Padre sabe cuánto tiempo. Entonces ya llevamos 2000 años y si alguien viene y les empieza a decir que tuvo una visión, que el mundo se va a acabar mañana, yo les digo, por favor, no vayan a vaciar su cuenta bancaria, porque solamente Dios el Padre sabe cuándo. Y nosotros seguimos siendo parte de este tiempo de la iglesia. Les hablé al principio de historia y contexto histórico, que la Biblia se desarrolla en la historia de un pueblo. Entonces hay un país donde se desarrolla la Biblia, Israel, Palestina, es el mismo país. Y también dentro de la Biblia vemos cómo un pueblo va interpretando, entendiendo su experiencia a la luz de su relación con Dios. Cómo un pueblo va entendiendo y interpretando su experiencia a la luz de su relación con Dios. Es muy importante y es lo que quisiera yo que llegáramos a hacer cuando terminemos de ver el Evangelio de Lucas. Cómo Lucas presenta de una manera muy bella, de un estilo muy bonito. Creo, Lucas y Pablo son probablemente los mejores escritores de los libros de la Biblia. Cómo nos lo presenta de que no solamente Jesús, pero los apóstoles en el principio de la iglesia entendieron y sobre todo los apóstoles después de Jesús interpretaron toda la realidad que vivían a la luz del Evangelio. Y nosotros tenemos la misma misión, el mismo llamado de interpretar, entender nuestra experiencia de hoy con todo lo que contiene a la luz de la palabra de Dios y de nuestra relación vivida con Dios. Bueno, ahora está muy chiquito el mapa, pero donde están peleando ahorita pues se ve un poco diferente, pero en el tiempo de la Biblia Palestina está dividida básicamente en 3 grandes regiones: Galilea en el norte, donde está Nazaret, donde Jesús vivió con José y María; está Samaria, tierra de paganos, en medio; y Judea en el sur, donde está Jerusalén. Y en medio de Israel, del país,
corre el río Jordán. En el norte tenemos un cuerpo grande de agua que es el lago, el mar de Galilea, donde Jesús va a hacer muchos milagros y muchas enseñanzas. Y el Jordán corre hasta llegar al mar Muerto, que está muy cerca de Jericó y también bastante cerca de Jerusalén. Ese es el país de la Biblia. Entonces, por ejemplo, entre Nazaret y Jerusalén son como unas 90 millas, más o menos, y cuando la gente iba entonces del norte en peregrinación hacia Jerusalén, pues eso caminaban. Nuestro Señor Jesucristo hizo este recorrido unas veces en su vida, aquí en la tierra. Entonces, el Antiguo Testamento se desarrolla en varias etapas. No es necesario que se preocupen de saber esos nombres. Nada más se desarrolla una etapa que se llama la patriarcal, los patriarcos, que unos 20 siglos antes de Cristo. Después está la etapa mosaica, donde se escriben muchos libros. Los 5 primeros libros de la Biblia se escriben en este tiempo. Hay la etapa de la monarquía de los reyes, hay la etapa del exilio, es la etapa del judaísmo, ¿verdad? Y estos son las grandes etapas del desarrollo del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento empieza, cuando hablo del Nuevo Testamento, son los escritos. Los escritos del Nuevo Testamento empiezan en los años 51, 52. Más o menos, ¿en qué año murió Cristo? En los años 30, 33, ¿verdad? 30, 33. Y les dije que durante el ministerio de la vida de Cristo no se escribió nada, ¿verdad? Y solamente 20 años después se empiezan a ver los primeros escritos del Nuevo Testamento. Esto es importante, por eso los relatos del Nuevo Testamento no son reportes periodísticos, ¿verdad? No son reportes periodísticos que, bueno, ahí está sentado el camarógrafo tomando así y el otro con el micrófono hablando. No, todo lo que se pone por escrito es la experiencia de una comunidad cristiana que sigue desempacando la revelación que recibieron de Cristo cuando Él estaba físicamente durante su ministerio. Y los primeros escritos de la Sagrada Escritura no son los evangelios, son las cartas de Pablo. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, la que ustedes brillaron el domingo pasado, que su memoria estaba muy buena de lo que habían escuchado, ¿verdad? Entonces, Pablo empieza a escribir a las comunidades que él había fundado para reforzar y aclarar la enseñanza, la doctrina, y esas las 2 primeras cartas de Pablo a los tesalonicenses son los 2 primeros escritos del Nuevo Testamento. Ya un poco más adelante, en los años 54, 58 de nuestra era, se escribe lo que se llaman las grandes epístolas. Las grandes epístolas son las 2 cartas que Pablo escribe a los Corintios, y la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Una carta que tomó mucho tiempo de escribir Pablo, carta a los Romanos antes de ir a Roma. Era la carta que les mandó antes de ir a Roma, y en esta carta explica muchos conceptos de la doctrina. Por ejemplo, sobre el bautismo, sobre la muerte con Jesús y la resurrección con Él a través del bautismo. Cuando bautizaban antes a la gente por inmersión, esto es lo que significaba. Cuando te ponían abajo del agua, esto es muerte y sepultura con Cristo.
cuando te levantaban era resurrección, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, por eso es un nuevo nacer. En los años 62 de nuestra era se escribe las cartas. Pablo escribe cuando está cautivo, es prisionero. Cuando de la cárcel escribe a los filipenses, a los colosenses, a los efesios y a Filemón. Estas cartas son de más o menos estos años. Ya más adelante, de los años 65, 66, ya son 30 años de que Cristo murió y resucitó. A él se escriben las cartas que se llaman pastorales, las dos cartas que Pablo escribe a Timoteo y la carta a Tito. En los años 65, la carta a los hebreos. Solamente después, los años 65, ya vamos hacia el final del primer siglo, que se empiezan a escribir los evangelios. Entonces, tienen que entender que ya es no nada más la memoria de que exactamente qué dijo, pero es la memoria de la fe de Dios que se da a conocer y Dios que quiere que tengamos acceso a la gracia divina. Y estas comunidades alrededor de Pablo, alrededor de Lucas, alrededor de Pedro, empiezan entonces a poner por escrito estas vivencias y estas memorias. Y sobre todo, mientras los apóstoles, que son testigos de primera mano, mientras están vivos. ¿Verdad? Mientras están vivos. De los años 65 a 80 de nuestra era se escriben entonces los evangelios sinópticos, que son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. ¿Por qué los llaman sinópticos? Porque utilizan las mismas fuentes y la misma estructura para presentar la historia del evangelio, para presentar a Jesús. El evangelio de Juan utiliza otra estructura diferente, otras fuentes diferentes, por eso no es un evangelio sinóptico. Y no se preocupan si no memorizan esa palabra. Las cartas católicas, Santiago, Judas y Pedro, también están en esta ventana de los años 50 a 80 de nuestra era. Los Hechos de los Apóstoles que vamos a estudiar también se escriben en la misma ventana, ya casi al final del siglo, y las últimas cartas más o menos están entre los escritos de San Juan, que son el Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, y históricamente se piensa que la segunda carta de Pedro es la última que se escribe en el Nuevo Testamento en cuestión de cronología. Disculpen que voy un poco rápido, ya cuando entremos al Evangelio vamos a tener hasta tiempo de cotorear, pero nada más quiero quitarme esto de esta parte de encima. No dejen de venir la próxima semana y decir, no, son muchas cosas, como el padre piensa que vamos a retener todo eso. No. En la novela les ponen más cosas que esas, entonces nada más quisiera como ahí tocando rápidamente puntos, pero nada más para como calentar un poco nuestro cerebro para lo que vamos a hacer. La inspiración y la veracidad de la Biblia, ¿sí? Son importantes, porque la Biblia no es cualquier literatura, como ya le dijimos. La Biblia es literatura inspirada. Dios es quien inspira lo que está en la Biblia. Aun cuando a veces algunas historias de la Biblia son como que, ¿cómo es posible pues, que había tantos muertos y todo eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Pero no es para tomar así literalmente como lo que dicen, no, pues aquí nada más contaron, aquí 1, 2, 3, 4 muertos. No es eso, nunca hay que olvidar que son palabras humanas que quieren expresar la palabra de Dios por inspiración de Dios a través del Espíritu Santo con el fin que nosotros nos salvemos. ¿Ya? Entonces, Dios no está escribiendo como una novela para decir, no, nada más vamos a tomar los capítulos más chidos, ¿verdad? Más emocionantes, todo eso. No solamente eso.
Dios realmente trae la experiencia a lo que somos. Hay la vida del ser humano con todo lo que tiene, sus altibajos y todo eso. Entonces, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por escrito por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros consideramos todo lo que se llama el canon bíblico. El canon son los libros que están en la Biblia. Lo consideramos como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que es verdad santo también. Entonces Pablo lo escribe muy bien cuando escribe la segunda carta a Timoteo. Le dice, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Toda la Escritura, toda la Escritura. ¿Okay? Entonces, aquí repetimos un poco que la inspiración es divina, un mensaje de Dios que obra la salvación, las palabras humanas que transmiten la palabra de Dios, la Biblia inspirada por el Espíritu Santo y su verdadero autor es Dios. Ahora, la veracidad de la Biblia. El documento que mencioné al principio, que es De Verbum, Revelación Divina, dice, pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Nunca hay que perder eso, para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué estamos haciendo un curso de Biblia? No solamente para adquirir más conocimiento, es para crecer en nuestro entendimiento, en nuestro acercamiento a la palabra de Dios, para sacarle más jugo para la salvación, ¿verdad? Sí, realmente hay tanta riqueza en eso que, bueno, si no sabemos, no podemos saber el tesoro, utilizar ese tesoro que está ahí. El canon, ¿qué es el canon? El canon son los libros que se eligieron para estar dentro de la Biblia. Como ustedes pueden imaginar, y San Juan lo dice también, Jesús hizo tantas cosas que no pueden caber los libros en el mundo, pero también es cierto que se escribieron más libros sobre la historia del pueblo de Dios, más libros sobre Jesús, mucho más de lo que tenemos en la Biblia, pero se han elegido estos que están en la Biblia como los que son oficiales y coherentes y correctos para la revelación que Dios nos quiere dar. Los libros canónicos se consideran como libros, como ya lo he dicho, inspirados y sagrados, que son como norma que nosotros queremos seguir, tenemos que seguir. Es una regla de fe. Entonces la Sagrada Escritura es para nosotros una regla de fe. Por eso no podemos disecarla, no podemos segmentarla, no podemos decir, esto me gusta, esto no me gusta. Es todo, ¿verdad? Todo el paquete. Todo, así como Dios nos considera todo el paquete, ¿verdad? Entonces, en esta la tradición constante y firme, es decir, ¿cómo es que decidieron algunos libros? Primero, siempre Jesús es el punto de referencia. Entonces Jesús reconoció los libros del Antiguo Testamento. Muchas veces en el Evangelio Jesús habla de lo escrito en uno de los libros del Antiguo Testamento. Los apóstoles reconocieron también esta literatura del Antiguo Testamento
como literatura sagrada e inspirada. Y el ministerio de Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es como un tiempo de preparación y el Nuevo Testamento es el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Entonces, para que un libro sea considerado en esta lista de libros canónicos, había que ser reconocido por Jesús y los apóstoles como un libro sagrado, y después a tener los del Nuevo Testamento, tener la conexión apostólica. Por eso, la muerte del apóstol Juan marca el fin del canon. Cuando el apóstol Juan muere, ya no hay revelación oficial de lo que va en la Biblia. No significa que Dios ha dejado de hablar. Es decir, Dios no ha dejado de hablar, pero de lo consignado por escrito se termina con el último apóstol, que es Juan, que es el único que murió de edad. Los demás todos murieron mártires. La santidad, la unidad, la interpretación. ¿Okay? Bueno, primero, ¿cómo vamos? Les voy a decir. Son 7:46, ¿verdad? Mi intención es hacer 1 hora nada más. ¿Okay? Entonces, a las 8, donde lleguemos, ahí paramos. Entonces, si ya están pensando en la concha, en el chocolate, sepan que en 15 minutos ya podrán hablar de eso. Estamos en la iglesia, por eso no les traje. Yo podía traer un taquito de caraquén, una torta de jamón, pero bueno, estamos. Pues ya vamos terminando. Pues la santidad, aquí ya pues nos vamos repitiendo un poco, es literatura santa, la Sagrada Escritura es literatura santa, es santa porque su autor es santo, es Dios. Todo lo que Dios toca, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios comunica, toma su propia santidad. Entonces, la Biblia, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, sí, son libros santos. Dios es el autor principal, ya lo hemos dicho, porque en su infinita sabiduría quiere comunicarse a nosotros de esta manera, y en Dios no hay ninguna contradicción. Entonces, aunque las historias pueden a veces crearnos conflicto, hay pasajes de la Biblia que son muy difíciles de entender y algunos muy difíciles de digerir también, pero todo es parte de esta comunicación. Entonces, ¿dónde nos podemos desatorar? Cuando escuches uno de estos pasajes que dice, órale, a ver, ¿quién levanta la mano primero? Hay que ponerlo en su contexto general, que después de todo, lo que Dios nos comunica es que Él se da a conocer para que conociéndolo lo amemos más, para que amándolo tengamos una mejor relación con Él, para que teniendo una buena relación con Él nos salvemos, que tengamos la vida divina. ¿Verdad? Por eso, entonces, mientras no se aleja de eso, está bien. Entonces, el Nuevo Testamento es plenitud del Antiguo Testamento, ya la hemos dicho, la revelación completa de Dios está en Jesucristo, no va a haber más novedad. Jesús es el culmine de la revelación, no va a haber más de revelación nueva. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que no significa? Primero, lo que no significa. No significa que ya le hemos captado todo. No significa que ya le hemos desempacado todo. Entonces nosotros va a haber novedad en nuestro entender lo que Jesús nos trajo. Poco a poco. Ya ha habido cambios. Antes de los años 70, pues la misa se celebraba en latín, ¿verdad? Nada más en latín. Y el sacerdote de espalda al pueblo. Y
el Concilio Vaticano II entendió un poquito más, 2000 años después, entendió un poquito más y dijo, no, la misa es la oración del pueblo. Como la misa es la oración del pueblo, es bueno que el pueblo sepa expresarse durante la misa, que expresen la misa en su idioma. Después de 2000 años, imagínense, 2000 años, que dicen, no, ahorita sí, la misa se va a celebrar en todos los idiomas, ¿verdad? Y el sacerdote en su función de ser Cristo durante la celebración de la misa va a mirar al pueblo, porque no es la persona del sacerdote, pero es Jesucristo que viene a atender al pueblo, que viene a atender a su familia, entonces no lo va a hacer de espalda, ¿no? Aunque por ahí todavía unos jaloncillos de gente que quiere volver a dar la espalda al pueblo. Bueno, esto ya es asunto cuando estamos viendo el partido. La unidad de la Sagrada Escritura, no les voy a cansar con eso, nada más sepa que todo es parte de un mismo conjunto, palabra de Dios. Entonces, es uno, no hay unidad dentro de, entonces, aunque vayamos a estudiar a Lucas, es parte del conjunto, parte del conjunto de lo que Dios nos quiere comunicar. Entonces, es importante lo de la interpretación. La interpretación. Como la palabra de Dios se ha dado a la iglesia como comunidad que custodia esta palabra de Dios, la iglesia entonces tiene la responsabilidad de que la palabra sea correctamente recibida, correctamente utilizada y correctamente interpretada. Por eso, ustedes, algunos saben que antes los católicos no tenían permiso de leer la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de iniciación. Porque si no sabes cómo va y por qué las cosas se dicen de una cierta manera, puedes entrar ahí sin saber nadar y te ahogas, ¿verdad? Por eso quise también tener una pequeña introducción, así una pequeña iniciación, aunque sea muy superficial y rápida, pero nada más para que tengan un poco de sabor de lo que vamos a acercarnos al texto del Evangelio de San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles dentro de la iglesia. Es decir, lo vamos a recibir esos textos como Cristo se los entregó a la iglesia, que es responsable de asegurarse que lo estamos haciendo de manera correcta, de manera ortodoxa y de manera que es fiel a la doctrina de la iglesia. Entonces, todo eso es lo que significa. Ahora, la Biblia es para la salvación, ya lo dijimos 25 veces, y la Biblia también es dentro de la iglesia que se ha recibido. Entonces, todo lo que abordamos, que lo entendamos bien, que se nos quede claro, porque no entendemos bien los contextos históricos, culturales, políticos, religiosos, que eso sí no cambia. Lo que no cambia es que la Biblia es palabra de Dios, es sagrada, es unidad y es para nuestra salvación, ¿okay? Es para nuestra salvación. Entonces, ahí más o menos hicimos un recorrido así como para darles un poquito, ojalá, un poco de sabor a lo que vamos a hacer. Entonces, De Verbum, ese documento, concluye diciendo, así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del ministerio de la Eucaristía, así es de esperar un nuevo impulso espiritual de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, esta parte de
un nuevo impulso. Un nuevo impulso de la vida espiritual es lo que nosotros vamos a intentar en estas semanitas que nos vamos a estar viendo. Un nuevo impulso de la vida espiritual para que también nosotros en nuestra veneración de la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura podamos seguir creciendo más, acercándonos más a Dios. ¿Okay? Hasta ahí ya terminamos para el día de hoy. Tenemos 5 minutos, los voy a utilizar. Para alguien que tiene un comentario de que si no lo hace se muere esta noche. Pero ya el próximo jueves ya entraremos directamente en el Evangelio según San Lucas. ¿Alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta que como que la tienen que hacer ahorita? Sí, Juan. Sí, todos mis apuntes, cuando ya hagamos el grupo, además necesito un voluntario para eso, cuando ya tengamos el grupo yo se los paso. Yo se los paso de antemano. De hecho, si ya tienen grupo, se lo puedo mandar antes, como ustedes gustan, o se lo puedo mandar después de la clase para que no estén distraídos. Pero tengo más material que lo que puedo compartir. Entonces pueden leer un poco más en su tiempo de tomar café. Bueno. No sé, la verdad. No sé cuánto va a durar. Vamos a tomar los recesos con las celebraciones. Por ejemplo, cuando la Semana de Acción de Gracias no vamos a tener clase, la semana de la Navidad tampoco, y todo depende, es decir, que vamos a ir. Si alguien dice, ya acabamos hoy, yo obedezco, ¿no? Pero no sé, porque no sé la verdad. Vamos a ver cómo ustedes van a ir dándome la temperatura, ¿no? Sí, muchas tradiciones vienen en la Sagrada Escritura y Jesús va a tratar de limpiar un poco algunas de ellas. Las abluciones, las purificaciones que hacían, todas las tradiciones alrededor de la comida y todo eso van a ser importantes. La circuncisión, esto va a ser un gran problema, por ejemplo, cuando se va a decidir si los no judíos podían entrar en el cristianismo. O primero los paganos tenían que pasar al judaísmo, que significaba los hombres tenían que circuncidarse antes de pasar al cristianismo, antes de ser bautizados. Y los apóstoles se van a reunir en Jerusalén en el año 48 para decidir que el acceso al cristianismo no necesita ninguna precondición. Y esto va a abrir entonces la iglesia a todo el mundo, incluso los no judíos. Pero porque los judíos querían no solamente eso, la circuncisión, pero también todas las demás cosas prácticas alrededor de la comida y la purificación. Y ya con esta decisión, ya nada más el bautismo será la condición para entrar. ¿Perdón? Bueno, la verdad, por la cantidad de material que quiero compartir con ustedes, no vamos a parar mucho para leer aquí. Pero tengan su Biblia, porque si alguien, un compadre, te encuentra en la calle y dice, ¿dónde vas, compadre? Voy a clase de Biblia. ¿Y dónde está tu Biblia? Así está. Bueno, está bien. Entonces, gracias. Vivis se apunta aquí para... si alguien sabe que no dio su número de teléfono y quisiera recibir apuntes, mira, no va a haber examen al final. Con que me traigan una manzana o una torta de jamón, yo paso del examen. Entonces no es esto el punto, pero si quieren seguir recibiendo, si quieren recibir material que he preparado, entonces nada más asegúrense que tienen su número de teléfono, Vivis, y ya para que se lo vaya mandando. Si no quieren, no pasa nada. Sí.
No, hay cambios. El primer concilio fue en el año 325 después de Cristo, que fue para, sobre todo para componer el credo, la profesión de fe, porque había herejías en ese momento que dudaban de si Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo. Nadie sabía de ese concepto. Entonces, el primer concilio fue para escribir la profesión de fe, como la tenemos, el credo. Y el canon de los libros, aunque ya estaban, los libros de la Biblia ya estaban utilizándose como estén, pero el canon que tenemos ahorita termina por ser decididos en el concilio de Trento, que fue ya en el siglo XVI. Sí. No, porque las escrituras, no mucho se escribió en Jerusalén. Por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento no se escribe en Jerusalén. Pablo, que ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, escribe sus cartas durante los viajes. Entonces, Lucas no escribe en Jerusalén, también va viajando mucho con Pablo. Ni Pedro escribe en Jerusalén, pues va a Roma. Marcos, el Evangelio de Marcos, que es Juan Marcos, que viajaba con Pedro, tampoco se escribe en Jerusalén. Entonces la iglesia está creciendo. La iglesia creció mucho más en Antioquía, donde se llamaron cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, mucho más allá que en Jerusalén. Entonces, toda la vida de la iglesia, las grandes conversiones, los escritos están circulando dentro de la iglesia, independientemente de lo que está pasando en Jerusalén, porque en los años 70, cuando Jerusalén está completamente destruida por los romanos, todo el mundo se va. Cuando se destruye el templo, todo el mundo se va, pero la vida de la iglesia sigue. Y precisamente era uno de los puntos de nuestro Señor Jesucristo, que Jerusalén, esta Jerusalén ciudad, no es donde Dios va a estar. Dios va a estar en todos los corazones y en todos los templos que somos nosotros en el mundo entero. Entonces, cuando Jesús dijo esta mañana, destruyan ese templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar, pues todos fueron como que, ¿cómo es posible que en 46 años construimos el templo y tú lo vas a destruir? Porque él estaba hablando de su cuerpo. Y en Samaria, en el pozo, cuando está hablando con la samaritana, en la cuestión de los templos, ¿no? El templo de Baal en Samaria y el templo en Jerusalén. Y Jesús le dice, no, toda esa discusión de templo es irrelevante, porque no es el templo de piedra que Dios viene a construir, es el templo del Espíritu Santo, que es el corazón del ser humano. Entonces, históricamente Jerusalén es donde nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado, donde va a resucitar, pero Jerusalén como lugar geográfico se ve mucho más histórico que relevancia. La prueba, el Vaticano está en Italia. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, ya vamos para la pastillita, vamos para el cafecito, vamos para el tecito, vamos también por 1 o 2 chismes por ahí. Vamos a pedir a Dios la bendición antes de irnos y los que quieren pasar con babies lo hagan. Oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen una bonita noche. Muchas gracias. Gracias.